Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. El capítulo 13 a los romanos, a los creyentes que se encontraban en Roma. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 13. Es casi un estudio. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por quién están establecidas las autoridades? Por Dios. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 7. Pagad lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí hay varias cosas que nosotros encontramos que resaltan a la vista del pasaje. Dice que las autoridades que están ahora están puestas por Dios, que son servidores de Dios. Y uno piensa, y aun cuando algunos son corruptos, aun cuando algunos son injustos, sí. Quizá algunos son ateos, quizá blasfeman contra Dios, pero ahí están. Un día todas las personas, los jueces, los magistrados, todos los altos funcionarios estarán delante del trono blanco, delante del trono de Dios para dar cuenta de su trabajo. ¿Y por qué va a ser juicio? Como nosotros lo hemos oído a través del tiempo. Un día va a haber un día de juicio. Dice: y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Todos los hombres. Y esto especialmente se está refiriendo a los que no son creyentes. Porque ya dice San Pablo, hablando a los romanos en su capítulo 8, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú ya estás en Cristo Jesús, si tú ya te decidiste obedecer a Dios y estás caminando con Él, no tienes por qué estar con el temor del juicio final, a menos que vuelvas a tus andadas, a menos que tú otra vez voluntariamente, porque el pecado es un acto voluntario, a menos que tú decidas volver al pecado. Pero un día, los hombres y las mujeres, lo quieran o no, van a estar delante de Dios. Dice: y se abrirán, en términos humanos, se abrirán los expedientes. Se leerán las actas de inicio. Se leerán las primeras diligencias. Se leerán todas aquellas cosas y también se concluirá con una sentencia. Atados de pies y manos, arrójenlo al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Como que yo estuviera ahorita casi infundiéndoles temor. No, esto es lo que va a pasar con aquellos que no quieran obedecer a Dios. Y desde ahora tenemos que practicar la obediencia. Dice que no solamente por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Debemos obedecer a las autoridades. La verdad es que a veces la conciencia es más fuerte que el castigo, ¿no es cierto? ¿Cuántos están ahora sí allí azotados por la conciencia? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que lo confesemos. Así que este pasaje es el pasaje clásico que habla de la autoridad, acerca del gobierno de Dios. Como dije, el capítulo 13 de los Romanos es sin duda el capítulo clásico en relación con el gobierno civil. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino por Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ya en palabras sencillas, Dios es la fuente de toda autoridad, aún, como dije hace un momento, la autoridad distorsionada y violada. Esa autoridad existe por su voluntad permisiva y por supuesto está sujeta a corrección. El gobierno y la autoridad se originan o se inician en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí está el inicio del gobierno y de la autoridad.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es, podríamos decir, la ilustración más grande que tenemos de una diversidad de unidad. Ciertamente que su diversidad es la unidad y esto es un gran misterio. La verdad no lo alcanzamos a entender todo. Sin embargo, los papeles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son individuales y esto no lo debemos confundir. Dentro de la Divina Trinidad, como le hemos llamado, tenemos gobierno. Y esto no es un asunto de igualdad, sino de oficio. Así que entonces, si nosotros vemos esta ilustración, el Padre envió al Hijo. El Padre envía a nuestro Señor Jesucristo y el Hijo vino en obediencia al Padre y regresa al cielo dando cuenta de su misión cuando se sentó a la diestra del Padre, porque ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre eterno. En el día de Pentecostés, Dios envía al Espíritu Santo, ¿verdad? En una nueva misión. Cristo le había dicho a sus discípulos, yo los he traído hasta este lugar. Pero va a venir otro, el Consolador, el cual los va a llevar hasta el final. Vean ustedes cómo hay obediencia en la Trinidad. Cuando nosotros vemos la gran hueste de arcángeles, serafines, querubines, principados, poderíos, ángeles, es un tremendo número que humanamente no lo podemos computar. Sin embargo, en todo eso vemos orden, 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 orden. Cuando nosotros pensamos en el Dios Todopoderoso conduciendo este universo y enviando a millares y millares de sus ángeles como ministros, porque los ángeles están activos. Ustedes y yo no hemos muerto, no hemos perecido en un accidente, porque hay ángeles cuidándonos en todos nuestros caminos, aunque no lo entendamos del todo. Pero siempre hay ángeles deteniendo algún arma mortífera, tratando de destruir nuestras vidas. Claro que algunos definitivamente se salen totalmente de la cobertura de Dios y los ángeles no pueden hacer nada. Pero mientras haya el temor de Dios y andemos en los caminos de Él, los ángeles estarán activos para estar guardándonos o ministrándonos. Así que entonces, estos multitud de ángeles enviados por Dios a este universo, a esta tierra, ministran con infinita certeza, de tal manera que lo hacen como si fuera un reloj. Este reloj tiene horas y horas caminando, horas y horas, y lo hace perfectamente bien. Todo este universo está funcionando perfectamente. Adam Ferguson era un escéptico, un astrónomo. Y un día dice que observaba a través del telescopio cómo los astros se movían en su órbita con una precisión. Se quedó tan ensimismado en esa precisión que dijo Adán, Dios existe, Dios existe. Vemos en todo esto orden y gobierno. Y cuando nosotros vemos cómo la mano extendida de Dios en los días del cautiverio de Israel en Egipto, sacando a 3 millones de personas y conduciéndolos a través del desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. ¿Saben lo que es conducir 3 millones de personas por el desierto sin tener los implementos modernos de comunicación? Pero Moisés, conduciendo a 3 millones de personas, ¿saben lo que son 3 millones de personas? Aquí en Oaxaca, ¿cuántos habrá? Junte toda la población de la ciudad y verá qué tan fácil es conducir 500,000 personas. Pues ahora 3 millones de personas. ¿Cómo lo hizo Moisés? Es que yo soy Moisés. Fui entrenado en Egipto. Le dice Dios, tú no lo hiciste, lo hice yo. Y hay muchas cosas que Dios está haciendo y que nosotros a veces decimos yo lo hice.
3 millones de personas marchando en orden, levantando sus tiendas en orden bajo el gobierno de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios dice, sea hecha la voluntad de Dios en la tierra así como en el cielo. Orden, Dios está enseñándonos. Así que entonces, como dije, hay 3 fases del gobierno de Dios que están representados en las Escrituras por 3 comunidades. Una es la comunidad del Edén, Adán y Eva. La otra, la comunidad de Israel. Y la tercera, la comunidad del Hijo de Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia ahora. Vamos a hablar un poquito de la comunidad del Edén. Creo que todos estamos enterados de la primera comunidad, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 tenemos la primera comunidad y creo que ustedes lo conocen, es en el Edén. Dios creó al mundo, plantó el huerto, formó al hombre, comenzó la primera comunidad humana y les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre ella. Dios estaba formando en el libro de Génesis su primera comunidad. Era una proyección de sí mismo, de acuerdo a su deseo soberano. Dios formó al mundo con la palabra. Le dio el ser al hombre como producto de su propio genio creativo. El hombre es el ápice de todo lo que creó. El hombre es su autoridad sobre toda la diversidad magnífica de la tierra. El hombre es su rey. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen. En palabras sencillas, Dios le dijo a Adán, así como yo estoy reinando sobre el cielo, tú vas a reinar aquí sobre esta tierra. Yo te doy toda autoridad para que llenes la tierra, para que señorees. Fíjense cuántos privilegios le dio a Adán. Tú vas a ser mi delegado. Adán fue la autoridad delegada de Dios. En palabras parafraseadas podríamos decir, Adán, quiero que llenes la tierra con tu especie. Quiero que la sojuzgues con el conocimiento que yo te imparta según mi imagen y quiero que instituyas sobre la tierra el gobierno que refleje, reproduzca, materialice el gobierno que está en los cielos. ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Que así como se hace la voluntad en los cielos, se haga la voluntad aquí en la tierra. ¿Me estáis escuchando? Así como se hace la voluntad de Dios en los cielos, Dios quiere que se haga también en la tierra. Y escúchenme bien esto. Dios no ha cambiado su propósito. ¿Saben por qué estamos aquí ustedes y yo? Porque Dios está levantando en todos los lugares, en todo el mundo, en todos los países, en todos los pueblos, está levantando una generación de hombres y mujeres que sepan no solamente regocijarse emocionalmente, que no solamente vengan para cantar y tocar y para brincar y para caerse porque alguien viene, algún evangelista y les pone las manos y se caen. ¡Ay, qué bonito! Dios no espera solamente eso. Que no solamente se emocionen, bailen, dancen, toquen y una serie de cosas, sino Dios está levantando una generación que responda con un acto de su voluntad a la palabra de Dios en obediencia. ¿Me estáis escuchando? Dios no quiere que quedes hasta ahí con tu gozo, sino para que tú y yo al oír la palabra respondamos en un acto de nuestra voluntad y decirle, sí, Señor, sí, lo voy a hacer, sí, voy a procurar obedecerte en todas las cosas. Porque podemos estar aquí oyendo tanta palabra y salir igual y ser los mismos. No estamos aquí para eso solamente, sino para poner en práctica lo que escuchamos. Ya el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos ha dado ejemplo. Porque cuando entró al mundo, dice la Escritura, allí en Salmo 47 y 8, si quieren leerlo. Salmo 47 y 8, dice que Él ya nos ha dado ejemplo. Porque dice que cuando entra al mundo, ¿cuál fue la decisión del Hijo? ¿Cuál fue la decisión de nuestro hermano mayor cuando entró a este mundo, cuando se hizo hombre?
Dice, he aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí yo he venido. Ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos decir, sí, Señor, he aquí yo estoy para hacer tu voluntad. Que no solamente, como algunas veces hemos dicho, que usted no sea un religioso. Dejó de ser romanista, ahora es, yo no sé cómo se llame. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que voluntariamente respondan a Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Necesitamos decidir obedecer al Señor. Hombres en la Biblia y a través del tiempo, hombres y mujeres han decidido obedecer a Dios en todo. Cuando no tenemos una firmeza en obedecer a Dios, podemos caer en todas las cosas que el enemigo nos presente. Porque vamos a ser tentados, querámoslo o no, hombres y mujeres, vamos a ser tentados continuamente. Si somos cristianos, vamos a sufrir la tentación. Pero si hay el deseo firme de no pecar contra Dios, también lo vamos a hacer. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. José, en la plenitud de su juventud, ¿cuántos años tendría José cuando estaba en la casa de Potifar? Calcúlenle así. A los 17 años lo venden como esclavo. ¿Cuántos años calculan que ya a esa altura estaba en la casa de Potifar? Ya era el administrador de Potifar, un alto oficial del ejército. Calcúlenle más o menos. 20, 22. ¿Cómo están esos jóvenes a esa edad? ¿Cómo están? Y se le presenta la dama, despide a todos los criados, prepara todo el teatro y llega con ropas provocativas. Yo no sé si era minifalda, yo no sé si eran esas blusitas que enseñan todo el pecho y espalda y todo lo demás. Como decía alguien, no sé si se puso la ropa de su hermanita chiquita con perfumes. Ella lo estaba asediando continuamente, insinuaciones. Y cuando se le presenta y le dice, duerme conmigo, y lo agarra. ¿Saben lo que es sentir el contacto de una dama? ¿Los caballeros saben lo que es eso? ¿Saben lo que es aspirar el perfume de otro que no es su mujer? Caballeros, díganme ustedes eso. ¿Usted tendría los pensamientos más puros y más santos si usted se acuesta en las piernas de otra dama? Caballeros, dicen, no, es que yo ya estoy pasadito de tiempo. Pues, un día un joven le preguntó a un anciano de 72 o 78 años, oiga, pastor, ¿y cuándo se termina el deseo sexual? Él tenía 78 años, el anciano ministro, casi 80. Dice, pues yo creo que después de los 80. Deduzca, no estoy tratando de... Digo, es una cosa muy santa eso. Dentro del matrimonio es santo. Fuera del matrimonio es un pecado horrible que no solamente nos conduce al infierno, sino al fuego eterno. Por eso Pablo está hablando que tengamos cuidado con la fornicación, con el adulterio, con la lascivia, con todas esas cosas. José dijo, no. ¿Saben lo que eso significó? Hasta que él soltó el saco y se le quedó el saco allí a la mujer. Pero se echó a correr. ¿Usted qué hubiera hecho, caballero? ¿Qué harían, caballeros? Y es su patrona. Pues patrona, lo que tú digas. No, pues tú mandas, ¿no? Quizá alguno diría, bueno, pues tú eres la patrona y yo estoy para hacer lo que tú digas. Pero José había dispuesto no pecar contra Dios ni pecar contra el esposo. Esto es lo que tenemos que hacer, caballeros y damas. No solamente en cuanto al sexo, no solamente en cuanto a los pecados de inmoralidad, sino a todo.
Es una decisión que tenemos que tomar por anticipado. Y así nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo a través de su vida. En sus 33 años y medio, el Señor Jesucristo caminó, si ustedes leen la Escritura Sagrada, caminó haciendo la voluntad de Dios, sin desviarse a la izquierda o a la derecha. Y dice la Biblia que porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, dice la carta a los Filipenses. Hay grandes privilegios. Hay grandes privilegios, caballeros y damas, cuando nosotros conservamos, después de haber entregado nuestra vida al Señor, y nos conservamos lo mejor que se pueda. El pecado solamente trae desgracia, miseria, maldición, y no solamente a nosotros, sino a los nuestros. Cuidémonos del pecado. Satanás no duerme. Satanás espera años para tirarnos. Dice que Cristo vino y lo tentó una y otra vez. Y dice que el diablo se fue derrotado por un tiempo, pero él vino, tentó al Maestro. Pero el Señor dijo, he aquí, yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Él obedeció, no estaba... Hay quienes se andan cuidando de mí. ¿Y yo qué? ¿Quieres pecar? Peca. ¿Quieres ensuciarte otra vez en la podredumbre del mundo? Puedes hacerlo. ¿Quién te lo impide? ¿Me estás escuchando? Yo no te lo voy a impedir. De ti depende. Lo digo con todo respeto, caballeros y damas, porque tenemos ese libre albedrío. Esa fue la razón por la que Adán pecó. Porque Dios nos ha hecho con libre albedrío, libre decisión. Y escúchenme bien, no podemos decir al diablo, es que el diablo me ganó, hermano, mire, me llevó, me jaló, vente al pecado. Es una decisión que ustedes y yo hacemos. ¿Queremos no pecar? Vamos a decidirlo. ¿Queremos pecar? Vamos a esperar la oportunidad nada más. Aunque no estoy hablando del sexo nada más. Estoy hablando de todos los mandamientos del Señor. De todos los mandamientos del Señor. Hay quienes dicen esto sí, esto no, esto no, esto sí, esto no. Y hacen selección de lo que van a obedecer y de lo que no van a obedecer. Jesús abrió un camino por el cual nosotros podemos transitar ahora. Dios, desde el libro de Génesis, dio un decreto de gobierno y no dejó su obediencia a la discreción de Adán. No le dijo a Adán, bueno, ya te puse a ver cómo te va. No, él estableció leyes, dio decretos: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Hay muchas cosas que Dios nos ha dicho, todo, dice Pablo, todo me es lícito, pero dice también no todo conviene. ¿No es cierto que a veces lo prohibido como que es más apetitoso? A veces lo sentimos nosotros, yo lo siento a veces en carne propia, como que lo prohibido es como aquello que nos atrae más. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos 3, 8, 9, 11 y 12. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dice este pasaje, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dios está protegido como fuente de gobierno. También la cualidad redimible del hombre y la mujer, pero la estructura del gobierno queda aquí definida.
cómo quiere que se lleven las cosas en este mundo. Dios, dice, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y escúchenme bien, hombres y mujeres. Escúchenme bien, damas y caballeros. El hombre y la mujer no deben de considerar esto en términos de desigualdad o de valor. Lo voy a repetir otra vez, damas y caballeros. El hombre y la mujer no deben de considerar esto en términos de desigualdad o de valor. Ya ves, tú estás bajo mis pies. No, eso no dice la Biblia. Estoy aclarando muy bien que el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor espiritual delante de Dios. De tal manera que dice el Señor que cuando estemos allá no habrá sexo. No habrán hombres y mujeres, sino seremos como los ángeles, asexuales. Hasta ahorita, como para muchos hombres, el hecho de que es una mujer, tú vales menos. Eso es diabólico, porque claramente la Biblia dice que la mujer y el hombre tienen el mismo valor delante de Dios, porque allá ni se casan ni se dan en casamiento. Tienen el mismo valor, pero aquí tenemos diferentes funciones. El padre es el que pone la semilla y la madre lo lleva a su feliz fruto. Así que entonces, esta es sencillamente la estructura del gobierno de Dios. Ahora todavía algunos caballeros dicen, bueno, es que yo soy la cabeza, yo soy el mandón, yo soy el capataz. No es cierto. ¿A dónde dice la Biblia? Preséntenme un versículo. Si soy la cabeza como varón, ¿qué hace la cabeza? Si veo que mi pobre pie allí está en una caja que está rompiendo, ¿qué hace la cabeza? Pues va a pensar qué va a hacer, si le mete una barreta, si le mete un gato, si llama a toda la congregación, sáquenme el pie. Pero ya la cabeza está procurando cuidar su pie, su dedo o su callo, porque ahí uno dice, mi callo, pues no es tuyo. Dios no te hizo con callos, ¿o sí? Así que entonces, si esta estructura de Dios que hemos visto en este capítulo 11 de la carta a los Corintios nos incomoda o nos perturba, entonces volvamos a la ilustración de la Trinidad. Sí, porque algunos todavía dicen, bueno, pero es que no quedó muy claro. Bueno, vamos a la ilustración de la Divina Trinidad. El Padre envió al Hijo a este mundo. Estoy seguro que si pudiéramos hablar, hay una palabrita ahí media difícil, antropomorfológicamente. Es el lenguaje del hombre. En el lenguaje del hombre, cuando el Padre envió al Hijo, ¿qué hubiera dicho el Hijo según la manera en que nosotros hablamos? Pero Padre, tú sabes que teológicamente tú y yo somos iguales. Yo soy coigual contigo. No veo ninguna razón por la que tenga que descender y hacer ese trabajo. ¿Ustedes creen que el Hijo dijo eso o pensó eso? No. Él simplemente dijo, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Lo que tú digas, Padre. Pero él no pensó eso. Dios, dentro del misterio de la Trinidad de Dios, el Verbo, que está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo se levantó y se despojó a sí mismo de sus prerrogativas divinas, poniendo la vestidura real de su autoridad coigual con el Padre en el respaldar de su trono, y descendió para acomodarse en el vientre de una joven campesina, una señorita llamada María. Y la Biblia dice que naciendo como hombre pasó por todas las exigencias de la existencia humana. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se echaba su siesta, tenía la misma sangre, tenía los mismos apetitos, pero no pecó, dice la Biblia. O sea, él pasó por todas las exigencias de la vida humana. Era un hombre bajo autoridad. Era un hombre bajo autoridad. Cuando él regresó al cielo y dijo al Espíritu Santo, si pudiéramos también hablarlo de esa manera, le diría al Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, ¿te toca a ti? No, dice, si eso hicieron contigo, ¿qué no van a hacer conmigo? No.
Si te llevaron a la cruz y moriste desnudo y ahí retorciéndote en una cruz, no. Pero tampoco sabemos que el Espíritu Santo no dijo. Él vino en obediencia al mandato del Hijo. Él dijo en San Juan 16, dice, yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con vosotros, para que les enseñe todas las cosas, para que les recuerde todas las cosas, para que los guíe a toda verdad. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, enviado por el Hijo, enviado por el Verbo. Y Él vino en obediencia también al Hijo. Así que entonces, volviendo al Génesis, a ese relato precioso de lo que Dios hizo en la creación, no podemos dejar de reflexionar, imagínense, lo hermoso que pudo haber sido si Adán hubiese obedecido la palabra del gobierno de Dios. Imagínense un momento. ¿Qué hubiera sido si Adán no desobedece la palabra de Dios? Dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo lo que tú quieras, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, todo lo tenía, todo lo podía hacer, todo lo podía disfrutar, menos una cosa. Dios nos ha dicho lo que no podemos hacer. Todavía hay algunos caballeros que se van por allí, esa nudista allí en uno de los cines, y hay caballeros que todavía van a ver. ¿Cuántos todavía andan buscando eso? Nadie me vio. Nuestro andar debe ser delante de Dios. Y Dios sabe no solamente lo que tú haces, sino lo que tú piensas. Lo que tú estás pensando. Debes cuidar tu pensamiento. Un día Dios le dijo a un hombre que usaba mucho Dios, un día le dijo, tus pensamientos me suenan tan fuerte delante de mí. Y yo creo que nuestros pensamientos suenan muy fuerte delante de Dios. Pero eso es mucho fanatismo, eso, no. Bueno, debemos cuidar nuestros pensamientos. Díganme sinceramente, ¿quién no tiene pensamientos obscenos? Levante la mano. El caballero que nunca, hermano, yo solamente pienso en la Divina Trinidad. Los ancianos tienen pensamientos de vez en cuando así medios feos. ¿No hay? Bueno, los caballeros maduros tienen pensamientos así medios feos a veces. No, desde que yo conocí al Señor, mis pensamientos son puros. No podemos evitarlo. Vemos algo en la calle y nos quedamos con fantasías pensando. Hay que atacarlos inmediatamente. Hay que decir, no. Fíjense que les está hablando un hombre. Les está hablando un hombre que siente, que pasa por algunas cosas, pero que tenemos que hacer como José. No a todas las cosas, todas las que nos ha prohibido el Señor. Así que entonces, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido la palabra del gobierno de Dios? Porque Adán no era cualquier pedazo inmoderado de protoplasma flotando sobre las aguas primitivas, esperando que algún evento casual lo llevara a algún tipo de formación en semejanza de un hombre. Dios había hecho un hombre. No fuimos hechos por la evolución o por nuestro abuelo es el chango, aunque comemos plátanos y cacahuates. Eso no quiere decir que nuestro abuelito sea el chango. El Dios Todopoderoso había formado ese cuerpo con sus propios dedos, infinitamente precisos. Todos los sistemas estaban listos. Dios se inclinó y con un beso puso en Adán el aliento de vida y éste se puso de pie. Dice la Biblia, fue un alma viviente. Y cuando fue el tiempo para hacer a la mujer, Dios lo puso a dormir. Le puso anestesia, lo puso sobre una plancha, tuvo el oxígeno y todo lo demás, la sangre allí, y extrajo de la costilla de Adán. Y alguno va a decir, cuénteme otra de vaqueros, pastor, porque muchas de estas cosas nos parecen fantasías, pero Dios es Dios. ¿Cómo puede Dios sanar un cáncer? ¿Cómo puede sanar una leucemia? ¿Cómo puede hacer crecer un brazo o una pierna? Él es Dios. Él es Dios. Ustedes y yo somos limitados, pero Él es ilimitado. Así que cuando fue el tiempo, Dios hizo a la mujer, extrajo del costado de Adán un hueso, no solamente tejido, sino también hueso, pero más que hueso,
venía la personalidad de Adán y formó una criatura hermosa y bella. ¿Sí? ¿Qué dicen los caballeros? ¿Las mujeres son bellas? ¿Son hermosas? Así que entonces la primera boda se llevó a cabo cuando Dios marchó entre las hojas y llevaba a Eva allí. A ver, Eva, le dijo a Adán, aquí te traigo, es indefinido, No, aquí te traigo a Eva. ¿Qué hubieran dicho en el norte? ¿Cómo se hubieran expresado los norteños? ¡Ajúa! Un cristiano como hubiera dicho, aleluya, aleluyita. No hay nada en toda la creación como la mujer. Sí, ya les he contado lo que el hermano Mayer dice, que Dios vio a Adán, se pasó así alrededor de la plancha, vio los cabellos, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, su vientre, sus piernas, sus uñas separó y dijo, puedo hacer algo mejor. Y creó a la mujer. ¿Sí oyeron lo que dije, mujeres? Pero imagine ahora lo que hubiese sido si el Adán y Eva hubiesen producido hermosos niños, los hubiesen entrenado a cuidar el huerto y después exportar la vida de la comunidad del Edén a toda la tierra. ¿Qué hubiese pasado? Toda la tierra sería un Edén, ¿no es cierto? Toda la tierra sería un Edén, pero ya conocemos que intervino la calamidad de la interrupción del gobierno de Dios, y Pablo dice en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron pecadores. Adán desobedeció a Dios porque había un factor de engaño en su vida. Pero Eva fue engañada. Pero Adán, como alguien ha dicho, Adán no andaba por allá, por al otro lado del huerto. Adán estaba junto a ella. Y prácticamente Adán respaldó eso. ¿Ustedes creen que Adán no supo de la tentación que estaba teniendo Eva? Sin embargo, él no la detuvo. Él dejó que caminara hasta que Eva cayó en eso. Y Adán lo aceptó. Hay muchas cosas, caballeros, que nosotros podemos detener desde un principio y no dejar que se alargue. Por eso hay hijos a veces que están en situaciones muy difíciles ahora, porque el padre no puso remedio. Todo le delegó o le dejó el trabajo a la madre. Tú arregla, tú háblales, tú diles, yo no tengo tiempo, no esto. El padre es el sacerdote del hogar y él es el único que puede poner las cosas en su lugar. Cuando falta el padre o no se nota la autoridad del padre, todo va mal. Voy a decir una palabrita muy fea. A veces las madres son medias alcahuetas con los hijos. No siempre. Porque a veces hay madres que quieren corregir a los hijos y los padres dicen, no te metas con él. Cuando los niños cuando llega el padre, los niños están así, todos quietecitos, todos correctos. Pero nomás se va el padre y la madre está lidiando con ellos, que se suben a las cortinas, que se cogen de las lámparas y están allí como Tarzán, y se suben a los sillones de la sala y corren y brincan y todo eso. La pobre madre tiene que estar lidiando con ellos. Pero yo veo ahora niños que van a una casa y rompen lo que quiera y juegan lo que quiera y hacen lo que quiera y los padres dicen, y nunca les enseñan a decir, hijo, siéntate aquí, no estás en tu casa. Yo no sé cuántos padres todavía estén así. Es la obligación del padre y de la madre, pero yo respaldaba a mi esposa en la disciplina. Si ella impartía la disciplina, yo le decía, obedezcan a su madre. Porque los hijos son muy listos cuando ve división, que el padre los defiende, que la madre los defiende, y están, dice, a ver quién es mi campeón. Y para que un hijo crezca bien o una hija, en el hogar debe ser como en la lancha, con dos remos. Hubiera sido maravilloso si los hijos de Adán y Eva hubieran llenado este mundo, ¿no es cierto? Pero vino la calamidad y hay un espíritu maligno que está tratando de, en nuestro hogar como cristianos,
de que el gobierno de Dios nos establezca en esta tierra, en nuestro hogar, en nuestra vida.